Aún no podíamos saber cuántas naves habían llegado, pero era claro que varias naves se lograban ver. Podíamos simplemente percatarme del lado derecho de la cubierta del puente de mando, que había alrededor de unas 40 naves cubriéndonos, lo cual era decepcionante, pero era todo lo que lograba percibir a simple vista. Eso, y con el número de llamas que estaba causando el campo atmosférico, que me lograba tapar lo demás. Pero de repente se alcanzaba a percibir algo. Había naves que iban más rápido, y es que estaban utilizando un sistema de propulsión. Era claro que ellos no habían apagado sus motores, pero justo lo que temía que nos pasara sucedió. Unos cañones antiaéreos les empezaron a disparar, como si estuvieran practicando puntería, mientras que a nosotros simplemente parecía que nos veían como escombros, y no nos percibían por la falta de velocidad. Una vez nos íbamos acercando más, lo podíamos percibir. Eran pocos, pero seguían en funciones. Eso me sorprendió bastante, pues como más nos acercábamos a la estrella capital, parece que el resto de los edificios que estaban dentro de ella habían sido destruidos, pero los pocos que quedaban, se notaba que desde las partes altas se lograban apoyar cañones antiaéreos. Eso era sorprendente. ¿Cada edificio de estrella capital pudo haber tenido un cañón antiaéreo instalado en la punta? Era lógico que estaban escondidos y se esperaban, o quizás eran hechizos y habían sido hechos de manera improvisada para este ataque. Era claro que alrededor de varios tiempos que habíamos estado tomando varias estrellas de nuestra revolución. Claro que el antiguo gobierno estaría en estos momentos adecuando defensas para poder defenderse ante esta invasión. Ya como hemos actuado en otras operaciones, sabrían cómo actuaríamos. Nos tomaban imprevistos, eso era obvio. Nos habíamos confiado de más. La manera en cómo nos habían destruido las estrellas capitales no era una manera sencilla, había sido planeada y habíamos caído justo en sus trampas. Lo subestimamos, era claro. Aun cuando nuestra especie antiguamente no era nada agresiva, sabíamos que teníamos un gran poder tecnológico, y la estrella capital no sería para nada la excepción. Quizás sería el lugar más fortificado que aún quedaba del viejo gobierno, pero era claro una cosa, nos había costado mucho este aprendizaje. Pero mínimo espero que sea el último, en mucho tiempo. Cuando nos vamos acercando más a la zona de descenso, vemos como había como un campo de arrastre, como que una estrella o nave capital había caído justo aquí. Una de las muchas fragatas quizás había librado todo este espacio. Pero inmediatamente le ordeno al primer oficial: soldado, quiero que en este momento ya prepare para el descenso. Vamos a descender justo ahí, yo señalándole una de las zonas de aterrizaje forzoso de una fragata. Pero señor, ¿está seguro? Puede ser peligroso. Estoy totalmente seguro. Desciende de manera inmediata. Estoy seguro de que esa zona no estarán esperando que descendamos. Ya como vemos, no se libraron casi zonas de descenso. Entendido, señor. De inmediato. El primer oficial simplemente da las órdenes al piloto y lo empieza a seguir. Era claro que iba a ser un aterrizaje forzoso, así que simplemente me seguí sosteniendo. Igual el resto de la tripulación que estaba en el puente y que aún estaba en una manera libre sus controles, los que ya no eran esenciales hicieron lo mismo. Se sostenían de los tubos que podían o de los controles mismos de la nave, algunos de sus asientos en lo que veíamos los demás. El mapa ya nos marcaba que estábamos cerca de la estrella. Se había recuperado cierta parte de la señal, aun cuando la mayoría de nuestros controles estaban desactivados. Ya no esperamos mucho, y justo fue ahí cuando golpeamos el piso. Había sido un descenso brusco, casi la mayoría de los que no se habían agarrado bien habían terminado volando. No habían terminado lastimados, pero sí con un buen golpe en la cabeza, en el brazo o en la espalda. Su cuerpo era claro que les iba a doler en un rato, y apenas me pude sostener igual. Lo que a mí me apuraba es que la ventana del puente no aguantara y que uno de nosotros terminara saliendo volando. Pero lo bueno, eso nunca sucedió. Para ese momento al final ya estaba apenas aguantando lo más que podía en el piso, sosteniéndome aún del tubo. El primer oficial, desgraciadamente no había tenido tanta suerte y había terminado que tener que sostenerse del mapa holográfico. Era algo gracioso. El ver su cabeza entre los edificios holográficos era algo cómico. Pero bueno, supongo que en estos momentos no era momento para bromas. Una vez terminamos de movernos y el aterrizaje había terminado, los controles de emergencia como luces de emergencia se habían activado. La energía de emergencia de la nave no le quedaba otra cosa que encender. Primer oficial, dígame cómo está la situación ahora. Sí, señor, de inmediato.
Parece que lo que ha sucedido con las partes inferiores fue que hubo los daños más graves, señor, pero gracias a que la mayoría de la tripulación, o bien dicho, la totalidad de la misma ya estaba arriba, y solo quedaban algunas cargas o algún tipo de munición o armamento de reserva, no ha habido mucho problema. La mayoría de centros mandos portátiles se ha salvado igual que la munición, y los botiquines médicos en su totalidad, fuera de los que ya se han gastado a lo largo del ataque inicial. Entiendo. Preparen a los equipos de exploración, vamos directo al Capitolio. Sí, señor, está bien. ¿Al Capitolio, señor? Nuestra misión aseguraba que fuéramos a los edificios cercanos y asegurábamos a la población para obligar a la rendición. Ese era el plan para la mayoría de naves de descenso, pero personalmente a mi equipo no han preparado esa misión. ¿Su equipo, señor? Sí, ordene a la unidad A de esta nave que se prepare para hacer el apartado delantero. Quiero que el apartado C y el apartado B nos vayan cubriendo los laterales, que ellos nos van a seguir. Los oficiales de la unidad C y B saben perfectamente lo que se prosigue. Sí, señor, de inmediato. El primer oficial estaba sorprendido. Era claro que él no sabía esas órdenes. El capitán originalmente lo sabía, pero lo más probable es que ahorita estaría en un quirófano intentando arreglarle la cara, una reconstrucción o evitar que algún cerebro se le saliera de la cabeza. ¿Quién sabe? Pero era claro que él no lo sabía, y qué bueno que no lo sabía. Era el apartado confidencial. Si sabía que teníamos una misión más importante, era claro que iba a tener que estar más presionado a la tripulación, y no lo sabría. Para esos momentos me voy dirigiendo a la parte baja de la nave. Sin duda era la que había sufrido más daño. La mitad de la parte baja, su piso, había terminado siendo destruido, y solamente se alcanzaba a ver la superficie de Estrella. Algunas cargas aún parecían intactas, pero otras parecía que simplemente habían sido destrozadas. Lo bueno es que había tomado mis precauciones. Quién sabe si en estos momentos lo que estaría viendo de nuevo sería algún tripulante totalmente destrozado por el impacto o descuartizado. Quién sabe. Para este momento simplemente extiendo la mano y empiezo a golpear la puerta de descenso. Ya se había atascado por tanto destrozo. Al golpearla, la puerta cae. Sin mucho esfuerzo realmente, me sorprendió cómo había quedado. Inmediatamente los equipos de operaciones móviles empiezan a instalar pequeños monitores y equipo de cómputo sencillo, para poder decirnos un poco más la situación en contorno, en lo que los equipos de ataque se estaban preparando para continuar con la misión. Inmediatamente el primer oficial me saluda y me entrega unos binoculares, y me indica que va a volver al puente para ver el estado de la nave, a ver si podríamos salir con esta nave o tendríamos que solicitar apoyo. Mientras que otros oficiales del puente de mando se estaban asegurando de que los equipos de mando portátil se estuvieran instalando correctamente, y estaban indicando y analizando la situación. Agarrando los binoculares que me entregó el primer oficial, empiezo a ver hacia arriba y hacia alrededor. En el cielo se veían varias naves descendiendo, algunos siendo destruidas y otras llegando a la superficie. Esperaba que simplemente una parte haya podido llegar a la zona de descenso. La verdad, no esperaba menos de eso. Habíamos sido mucho las naves que estaban, pero era algo muy curioso. Había naves caza que también estaban descendiendo, aún escoltando la nave más grande. Parecía que lo habían logrado algunas, pero era claro que aún les tomaría tiempo en bajar. Para esos momentos empiezo a ver a mis hombres ya listos, la unidad A. La mayoría de ellos era de los pocos veteranos que tenía conocimiento y que sabían un poco de la operación. En esos momentos veo a un amigo llamado Jacob. Él me saluda diciendo que ya estaban listos. Simplemente me acerco a los que estaban en el centro de mando portátil y preparando escudos de reserva. Soldados, informe. ¿Cómo está la situación alrededor? Sí, señor, de inmediato. Por lo que hemos detectado ha habido múltiples señales de vida, posiblemente supervivientes de bombardero, pero sus señales son débiles y bloquean la mayoría de los escáneres, pero se detectan fuentes de energía aquí, aquí y aquí. Ellos marcándome varios puntos en un mapa holográfico que habían instalado. Eran edificios la mayoría, uno al norte, uno al este y uno al suroeste. Era algo curioso. La mayoría de estos parecía que eran defensas básicas, pero aún estaba sorprendido. Eran edificios civiles, quizás eran centros de energía o centros de mando que ellos mismos habían instalado para mantener el control, o simplemente refugios que aún eran para la población en estos momentos. Si se notaba un mayor número de población dentro de ellos, o bueno, señales de vida. Quién sabe si simplemente serían ciudadanos que estaban aterrorizados ante ataque, o soldados esperando que alguien se acercara para terminar acribillándolos. Quién sabe, no podíamos tener idea en estos momentos.